En los medios, algunas entrevistas no buscan respuestas, sino provocar. Preguntas incómodas, comentarios lanzados con intención y silencios que esperan un tropiezo. Pero no todos caen en la trampa. En esta serie de videos cortos veremos momentos en los que Abelardo de la Espriella, como personaje público, recibe cuestionamientos diseñados para ponerlo contra las cuerdas, preguntas punzantes, intentos de desestabilizarlo o de hacerlo quedar mal frente a la cámara. Lo interesante no es la incomodidad, sino la forma en que responde. Con seguridad, con argumentos y con un temple que sorprende, logra darle la vuelta a la situación. Y al final, quienes pretendían incomodarlo, terminan mirando un chispero. Callados, peinados, sin saber qué más decir. Esto es una recopilación de esos momentos, una muestra de cómo una buena respuesta puede cambiar por completo una entrevista. Peinada número 1. Entrevista de Nos cogió la noche. Pero también ha habido un cuestionamiento, y es, hombre, es complejo entender que el primer cargo público que vaya a tener una persona sea precisamente la presidencia de la República. No habría que hacer una escalera de méritos, no habría que conocer un poquito más el Estado antes de llegar a ese gran cargo, como usted lo sabe. Si me permites y me das la licencia, a mí me gustaría hacer un ejercicio mayéutico contigo. Sí, señor. ¿Cuáles son los cargos que ocupó Gustavo Petro? Él fue senador, él fue alcalde, fue concejal, representante de la Cámara, fue concejal también. Concejal, senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República. ¿Y qué te ha parecido el gobierno de Petro? Yo no estoy de acuerdo con la gestión del presidente Gustavo. Bueno, ahí está. Entonces, el hecho de haber pertenecido a la casta política, como tú bien lo señalas, como lo ha mencionado el presidente de la Argentina, Javier Milei, el hecho de estar pegado de la teta del Estado como un parásito durante toda la vida, genera más posibilidades de que las cosas salgan mal a que salgan bien. Si tú quieres cambiar lo que está mal, tienes que hacerlo de maneras diferentes. Si insistes en hacer lo que está mal de la misma forma, seguirá mal. Yo soy un tipo que viene de afuera, he sido exitoso en todo lo que he emprendido. Soy un tipo que sabe generar riqueza, que tengo el carácter, la voluntad, la formación, la determinación, que conozco el Estado por mi formación como abogado. Y tengo la absoluta certeza de que estoy capacitado para eso. Además, me considero que estoy en mi mejor momento intelectual, en mi mejor momento emocional, en mi mejor momento de madurez para asumir una responsabilidad tan importante como esta. Y yo vengo aquí a traer las prácticas empresariales que me han llevado a mí al lugar en el que estoy. Así de sencillo, no puede uno. Y cuando digo eso, te digo que soy capaz de reducir el Estado hasta en un 40%. Y yo sé cómo hay que hacerlo, porque cuando tú llegas a una empresa y la empresa está quebrada, sin luz, con unos empleados en huelga, empiezas a reducir gastos. Eso es lo que hay que hacer de entrada. Y además de eso, ver cómo le rebajamos los impuestos a la gente, pero no metiéndole el bolsillo a la gente, en la mano en el bolsillo para una reforma tributaria, no. Más bien pensando en un mecanismo constitucional como la emergencia económica para poder explotar el subsuelo como corresponde sin afectar el medio ambiente de manera responsable. Entonces, hay toda suerte de mecanismos, toda suerte de posibilidades constitucionales y legales que además me dan a mí un abanico grandísimo, porque yo vengo del sector privado en donde tú no tienes posibilidad de ser un mediocre como en el sector público. El sector público está lleno de mediocres. En el sector privado solo triunfan los mejores. Es tan sencillo como eso. Yo no vine aquí a hacer plata, yo vine a hacer patria. Y vine a poner los dones que Dios me dio a disposición del pueblo colombiano en las horas más oscuras del país. Yo soy un hombre con determinación, con carácter, con el suficiente conocimiento y con la suficiente información como para saber qué es lo que le conviene a Colombia y cómo hacerlo. Ahora bien, a mí me han dicho una cantidad de políticos, oye, pero tú has resultado un político... Sabes de política, porque en 20 días volteaste el cotarro político de una manera. Es que yo anuncié mi candidatura hace 20 días y están todos así, ¿ve? Y ya sabes por qué ese política, le dije a ese político, porque yo leo filosofía y leo historia. Si tú quieres saber política, tienes que saber de historia. Lo que pasa es que los políticos colombianos son muy pocos los que se dedican a la historia. ¿Qué tan cercano es usted a Álvaro Uribe? Porque en algún momento usted dijo, ese va a ser mi vicepresidente. Muy cercano, yo soy más uribista que doña Lina. ¿Y usted es del Centro Democrático? No, pero es evidente que no soy del Centro Democrático. No. Entonces por eso salen defensores de la paz. Claro, porque ¿Y qué está haciendo usted? ¿Recogiendo firmas? Yo soy uribista, es que hay más uribismo que Centro Democrático. Peinada número 2, entrevista en la FM. Que hubo una responsabilidad política del presidente de la República justamente porque fue el primero en proponer un lenguaje violento contra la oposición.
y además pues porque está probado que hubo unas ausencias de desprotección a Miguel Uribe ante solicitudes de refuerzo al esquema de seguridad. Y usted ha dicho que el presidente de la República instigó el crimen por sus comentarios. ¿Cómo se puede decir que un presidente instigó un crimen por sus comentarios violentos y al mismo tiempo decir que a la izquierda hay que erradicarla y destriparla? Y le voy a pedir que no me responda con lo de la cuarta acepción. ¿A la izquierda hay que erradicarla y qué, perdón? Y destriparla. Ok, es que dijiste extirparla. Destriparla. Okay. Pero le pido que no responda por la cuarta ascensión de la palabra de destripar. ¿Por la cuarta qué? La cuarta ascensión de la palabra destripar. Sí. Es acepción, no ascensión. Perfecto, porque le quiero recordar que en este país la guerrilla y los paramilitares han erradicado y destripado seres humanos. ¿Cómo se puede hacer las dos cosas al tiempo entonces? Es que, hermano, que tú no conozcas el idioma no significa que yo no lo conozca. No, pero respóndame. No, te estoy respondiendo, me estás preguntando. Yo sé exactamente lo que quise decir. Que tú quieras plantear una cosa diferente es otra cosa. Yo cuando me refería a destripar, me refería a la cuarta acepción, no ascensión, de la palabra, del vocablo, que es la coloquial, que implica acabar con un relato. Yo voy a acabar con ese relato de la izquierda, con ese cuento de la izquierda. Erradicar seres humanos. No, yo no estoy hablando de erradicar a nadie. Usted dijo erradicar y destripar. No, pero, a ver, te estoy diciendo erradicar y destripar a la izquierda. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa erradicar? Erradicar, tú no puedes erradicar por la vía democrática un pensamiento. ¿Cómo? Enfrentándolo, ganándoles, haciéndole pagar por el desastre que han generado en Colombia. Escúchame, no, hermano, mira, ese discursito diplomático no va conmigo. Yo no he venido aquí a contemporizar y a decir cosas bonitas para que la gente como tú esté tranquila. No, yo he venido aquí a enfrentar a los enemigos del Estado y lo he venido a hacer con determinación. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Porque yo sé que soy el único que se va a atrever a enfrentarlos como corresponde y en el marco de la Constitución y la ley, porque de algo habrá de servir que soy abogado de formación. Entonces, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y quiero dejarte claro esto para que tú puedas dormir tranquilo. No, pero es que mi pregunta no, espérate, Santiago, lo voy a hacer desde la vía democrática. Lo que pasó, doctor, lo voy a hacer con la Constitución y la ley. Los periodistas contrapreguntamos en las entrevistas y yo le quiero preguntar cómo es que las palabras del presidente sí pueden instigar crímenes y decir que hay que erradicar y destripar a la izquierda no. Te lo voy a probar con un ejemplo muy sencillo. La izquierda siempre dice que nosotros, no los de la extrema derecha como ellos pretenden, sino los de la extrema coherencia, los que defendemos la familia como núcleo fundamental de la sociedad, los que creemos en Dios, los que creemos en una economía libre de mercado y defendemos la propiedad privada, los que creemos que hay que caerle con mano de hierro al crimen y rodear a nuestra fuerza pública para que haga su trabajo, los que creemos que hay una brecha social que hay que cerrar. Eso se llama extrema coherencia, no extrema derecha. Ellos nos llaman extrema derecha. Dicen que nosotros queremos matarles todo el tiempo, queremos desaparecerles. Dicen que les perseguimos judicialmente, pero resulta que el que está enterrado hoy es Miguel Uribe. Y resulta que el que está condenado injustamente es Álvaro Uribe. Entonces la izquierda siempre aplica lo que se conoce como el efecto espejo. Nos acusan a nosotros de lo que hacen ellos. Nosotros vamos a defender al país, nos vamos a defender nosotros, no como lo hacen ellos, asociados con el narcoterrorismo, para asesinarnos y para perseguirnos a nosotros. O con los jueces que tienen de bolsillo y con los que procesan a quienes no pensamos como ellos para sacarnos del camino. Nosotros vamos a combatirlo con las armas de la Constitución y de la ley. Y cuando me refiero a erradicar y a destripar, lo que quiero decir es que hay que cambiar el relato, aplicar justicia y en el marco de esa Constitución que haya verdad para que toda esa gente que le ha hecho daño a Colombia, ¿o tú crees que Petro no le ha hecho daño a Colombia? Por supuesto. Lo digo bueno, entonces tiene que pagar por eso. Lo digo todos los días. Tiene que pagar. Yo le entiendo. Lo que pasa es que es una interpretación muy difícil esa de aplicar en la Constitución a destripar y erradicar. Pero ven acá, Santiago, es que de pronto pero volvemos a lo mismo, remítete a la cuarta acepción de la palabra, hermano, que no conozcas in profundis el castellano, no significa que yo no lo conozca. Entonces, bueno, pero fíjate, eso es lo que tú quieres creer. Yo soy dueño de lo que digo y de lo que pienso. Tú crees lo que quieras. Yo lo que quise decir es lo que te estoy diciendo. Y he venido aquí para enfrentarlos con la Constitución y la ley. Ni un centímetro por fuera de la Constitución y la ley. Todo en el marco de la Constitución. Lo que pasa es que la izquierda ha instalado el relato que hay que destripar el relato porque hay que cambiarlo, de que aplicar la ley es ilegal. Y eso hay que restablecerlo en Colombia. El imperio de la ley. Mano de hierro contra los bandidos y protección y seguridad
seguridad para la gente que día a día se levanta a hacer grande a Colombia con su trabajo. Peinada número 3, entrevista en la W. Doctor de la Espriella, usted dijo esto y me cuesta hoy creer que lo haya dicho. Si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto. Hoy usted lo llama el peor mal del país. ¿Quién cambió? ¿Usted o Petro? ¿Tú alguna vez saliste con una mujer y terminaste mal en una relación solo por preguntarte? Pero es que no estamos hablando de, estamos hablando de política. Pero no, está bien, pero es que me parece que nos oye gente que hay que hacer este tipo de análisis. Bueno, entonces te lo voy a poner. Una persona una persona que se casa y termina divorciada, se casó queriendo y después el amor se acaba. Petro tuvo un momento en que fue un buen parlamentario y extravió el rumbo. Todo el mundo es honesto hasta que decide no serlo. Hace 13 años el señor era un buen parlamentario que hacía unos debates interesantes. Después se torció. ¿O es que tú tienes la misma opinión sobre toda la gente que has conocido a lo largo de tu vida? Ahora, con esta salvedad, yo no conozco al señor. Coherencia. Yo no conozco al señor. No, pero ¿coherencia qué? O sea, a ver, ¿a ti te parece que hace 13 años cuando Petro hace 13 años que era un buen parlamentario y hacía unos debates, yo por qué lo voy a censurar? Como no puedo decir hoy, por ejemplo, en ese tiempo que le convenía defenderlo. No es que me convenía, es que se veía como una persona correcta. Yo, por ejemplo, que no soy amigo de él, que es un hombre de izquierda y me parece un tipo respetable, Jorge Enrique Robledo, ¿cómo puedo decir yo hoy que Jorge Enrique Robledo es una persona deshonesta cuando no ha mostrado que lo es? Ya mañana si el señor Robledo hace algo, pues la opinión cambia. O bueno, tú debes ser la única persona en el mundo que tiene la misma opinión sobre todo el mundo desde el primer día. Las cosas cambian. Pero es que alguien no... de mí, doctor. No, pero es que está aspirando a la presidencia. Sí, pero te estoy contando. Lo que pasa es que tú quieres que yo te dé la respuesta que tú quieres y yo tengo mi respuesta, que es la que te estoy dando, y no aceptas razones. Entonces, como tú eres la única persona que ha mantenido la opinión sobre todo el mundo, como nadie te ha traicionado a ti, como nadie te ha quedado mal, tú sigues pensando igual de todo el mundo. Maravilloso por ti. Yo cambié mi posición sobre Petro, de quien nunca he sido amigo, con quien nunca me he sentado personalmente, a nada, ni me voy a sentar, porque él era un tipo serio hace 13 años. Y después en la alcaldía de Bogotá pasó lo que pasó y ahora en la presidencia de la República. Entonces, yo estoy obligado a pensar lo mismo de él que hace 13 años. Eso me parece francamente infantil. Pero bueno, esa es la democracia. Participar de la política y preguntar de lo que se quiera preguntar, y afortunadamente y gracias a Dios todavía tenemos democracia en este país. Precandidato Abelardo de la Espriella, yo quisiera que usted nos comentara si hay algún vínculo suyo con Pero Juan Pablo, yo no entiendo la claridad de precandidato. ¿Usted le cabe alguna duda que él no es candidato? No. Eso, Julio. Mire, qué agudeza la de Julio. Las formas jurídicas. Hay que mantener las formas jurídicas. Esto ya es una candidatura. Será candidato cuando esté inscrito. Tipo ya va hasta el final de la película. Ok, bueno, Juan Pablo está hablando, me gusta esa palabra, Juan Pablo. Formas jurídicas, entendí bien, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. Dime la pregunta, hermano, por favor. Bueno, precandidato, ¿usted tiene o ha tenido algún vínculo o alguna cercanía con Lester Toledo? Se lo pregunto ¿por qué? Porque es que ahí tal vez podría ser un personaje pivote en este encuentro de las distintas candidaturas de la derecha, toda vez que Lester Toledo está muy cercano a una de las campañas que está compitiendo por quedarse con la candidatura del Centro Democrático. Tenemos entendido que Lester Toledo también se está acercando a Juan Carlos Pinzón. Y yo no sé si, por ejemplo, a través de los empresarios que usted asesoró y representó en torno a monómeros... O sea, usted quiere hacer una carambola que también se llama fantasía. También, bueno, uno próximamente en Netflix. También tenga un vínculo con Lester. Hermano, mira, pero no es necesaria una pregunta tan larga para decirte lo siguiente. He visto a Lester Toledo 2 veces. Una vez que visité al doctor Miguel Uribe Londoño en la clínica cuando Miguel Uribe Turbay estaba internado. Ahí lo conocí por primera vez, lo saludé, Lester se fue. Y lo volví a ver en la Cámara Ardiente, en el hemiciclo del Congreso de la República, en la Cámara Ardiente del doctor Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Y lo volví a saludar. No he tenido ninguna conversación con él por fuera de esos 2 encuentros que te acabo de señalar. Peinada número 4, entrevista en El Colombiano.
Y resulta que nada de lo que ha dicho es cierto porque hoy no hay ni una condena contra mí, ni hay una sanción disciplinaria. Tú ibas al tema de Alex Saab. Yo atendí a Alex Saab en mi oficina en Barranquilla hace 12 años, un barranquillero que me pidió asesoría para unos temas en Colombia que no tenían nada que ver con Venezuela. Lo recibí, pasé por la caja con mucho gusto. Ese era mi trabajo. Usted cobraba alto. Claro, eso es lo que le arde a toda esta gente que me cuestiona de esa manera. Yo fui el abogado más exitoso porque era el que más cobraba. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ya dejó de ser. No, es que ya yo no ejerzo. Yo hace 3 años me retiré del ejercicio profesional. Entonces, fíjate, Daniel Coronel y varias gente me acusó. No, es que Alex Saab se voló porque la gente de la Esprilla le avisó. Y iniciaron un proceso disciplinario, un proceso penal, y ambos procesos determinaron que el señor Saab, cuando se ordena su captura en Colombia, tenía 2 años de no entrar de acuerdo a los registros migratorios a territorio nacional. Entonces, mal podrías ayudar a volar a una persona que no está en Colombia. Entonces, no, porque a mí me gusta enfrentar los cuestionamientos y yo entiendo y no me molesta en lo absoluto. Es importante hacerlo porque si usted aspira a ser presidente de la República, a la presidencia de la República. Yo soy un tipo responder. trabajador y he ejercido una profesión que está amparada por la Constitución y la ley. No tengo un solo proceso penal, no tengo una sola condena, no tengo una sanción disciplinaria después de 22 años de ejercicio profesional y de todos los montajes y las persecuciones posibles. Entonces yo quiero ser muy claro con eso y yo estoy abierto al escrutinio público, pero sobre la base de la verdad, no sobre la base de hipótesis o de, tú sabes, esa vaina que tienen ustedes los periodistas de ver sospecha y vainas raras donde no la hay. No, yo me remito a los hechos. Me remito a la prueba. Entonces, para que quede claro el tema de Alex Saab, que lo quiero terminar porque ustedes parece que se saltaron la pregunta, pero a mí no se me olvida. El tema es muy importante. A mí me va un barranquillero a buscar hace 12 años a la oficina, que tenía unos procesos en Colombia que nada tenían que ver con Venezuela. Con mucho gusto te atiendo. Yo quiero que tú seas mi abogado. Una de las empresas con la DIAN y un tema de unas exportaciones, te atendemos en el departamento de Derecho Privado, nosotros con el mayor gusto, pasa por la caja. Esa factura, toda la que tú dices de los nules, la que tú dices de los parapolíticos, todo eso se facturó. Se facturó. Y entonces la gente tiene que saber que yo hice contrato, facturé, nada ha sido por debajo de la mesa. Y a toda esa gente que defendí, cuando la defendí, no tenían condenas. Es más, muchos de ellos resultaron inocentes. Gracias a su defensa. No, gracias a la decisión de un juez. Ojo, porque entonces para ustedes es buena una decisión cuando no les gusta el beneficiado y es mala cuando... pero quiero terminarlo de Saab porque esto es importante. Cuando Saab empieza, yo lo atiendo sus cosas, o la oficina le atiende sus cosas, a los 2 años le digo, oye Alex, me están diciendo que tú eres cercano al régimen de Maduro. No, yo no soy cercano al régimen de Maduro. 3 años, oye Alex, tú eres... No, yo no soy cercano al régimen de Maduro. 3 años y medio, te tengo que contar una vaina, ajá, yo soy cercano a Maduro y tal. Le digo, bueno, ok, yo no soy tu juez moral, yo soy tu abogado. He oído un run que hay un lío con los gringos. ¿Cuál es mi recomendación? Yo te siento con los americanos. Negocia con los gringos, entrega al bandido de Maduro y sálvate tú, porque esa es la justicia premial de los Estados Unidos. Quien sienta a Alex Saab con las agencias americanas soy yo. Quien lo convence para que hable soy yo. Y él al final no quiere hablar, no entrega a nadie, se resiste, se revienta la pita y le sale una extradición. No, le sale una extradición y en ese momento yo le renuncio automáticamente. Esa es la historia, pero yo siempre traté de hacer lo correcto en el marco de la Constitución y de la ley, que es mi obligación. ¿Por qué? Porque los abogados defensores somos auxiliares de la justicia. Lo que ustedes dicen sería tanto como creer que un médico que salva a un guerrillero es guerrillero, o un médico que salva a un paraco es paraco, o un periodista que investiga a un bandido como Daniel Quintero es igual que él. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esa no la entendí, pero bueno. Ah, ¿cómo que no? No, porque te pueden decir que un periodista que está entrevistando a un bandido como Daniel Quintero, que es un delincuente de marca mayor. Entrevista, no que investiga, es que te entendí. Pero no, viste, yo dije entrevista, ¿qué escuchaste tú? Investiga. Bueno, pues puedes investigar cuando entrevista, puedes entrevistar cuando investiga. Entonces, imagínate que yo diga, oye, la gente del colombiano, o cualquier otro medio, ¿cómo le da una carátula a Daniel Quintero? Yo te preguntaba si Daniel Quintero había venido aquí, tú me dijiste que no. No ha querido. Bueno, pero lo vas a entrevistar. ¿Tú crees que es justo que alguien diga, oye, la directora del colombiano, ¿cómo le dan pantalla a Daniel Quintero? Son iguales de corruptos que él. Venga, Daniel tenía una pregunta, o si no, es que yo tengo otra histórica. Dale. La otra histórica es lo de DMG. Es que, como usted dice, bueno, dale, como pues. de hechos, entonces, en una entrevista con Gustavo Gómez, él le preguntó, usted estaba de abogado, el día que se desinfle la burbuja de DMG y mucha gente quede en la calle, ¿seguirá tan orgulloso? Eso salió en Semana. En Semana. Le dijo, ¿seguirá tan orgulloso? Y usted contestó, si DMG pierde la confianza de sus clientes, le ocurriría lo mismo que le pasó a Lehman Brothers. Si DMG no pierde la credibilidad de sus clientes, nunca va a pasar nada. En DMG al lavado de activos, usted dijo no. Confía en la honestidad de David Murcia plenamente. Y a David Murcia sí lo condenaron. Sí, claro, pero como tú eres una periodista tan acuciosa y estuviste en ese proceso muy metida, que de hecho creo que lo hablamos en su momento, ¿verdad? Sí, es posible. Sí, lo hablamos en su momento, creo que en Semana. Déjame contarte cómo fue la historia.
Porque es que... Porque lo que pasa es que usted ahí estaba defendiendo un personaje que luego le hizo daño a mucha gente porque mucha gente perdió plata. Pero si tú echas la historia incompleta, la historia va a quedar como si yo supiera que él era un personaje que le iba a hacer daño al país desde ese momento y no lo sabía. Tan no lo sabía que yo duré de abogado de David Murcia 3 meses. David Murcia me entrega una información a mí, a mi equipo contable, que es la información con base en la cual se hace la defensa técnica. Cuando a David Murcia lo imputan y lo capturan y lo presentan, la contabilidad que muestra la fiscalía es completamente diferente a la contabilidad que nos había entregado David Murcia a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que David Murcia nos engañó y por eso yo le renuncio. No sé, a lo mejor tú conoces gente que ha estado casada y se ha separado, ¿no? Que al principio quería mucho al marido o a la mujer y luego terminan el uno por un lado y el otro por el otro lado. O sea, ¿tú sabías cuando te ibas a casar que te iba a ir mal con tu marido? ¿Tú sabías cuando te ibas a casar, hermano, que te iba a ir mal con tu mujer? Pues a lo mejor no, socio, y terminas separándote porque las expectativas eran diferentes. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que no me perdonó David Murcia. Entonces luego dijo que yo me lié con el gobierno del presidente Uribe para dejarlo tirado. Pero la verdad es que el tipo me engaña y la gente no va a creer esta vaina, pero es la verdad. El 95% de los clientes siempre te dicen, eso es mentira. A la mitad del proceso, cuando hay un problema insalvable, te dicen, yo te tengo que contar una vaina y ahí viene el problema. Entonces es mejor conocer la verdad. De entrada te voy a explicar por qué. Porque en realidad la obligación del abogado es buscar el mal menor. Si tu cliente es inocente, tienes que ir hasta la corte celestial por demostrarlo. Pero si el cliente es culpable, tú le dices, socio, acógete a unos beneficios que te da a reconocer tu responsabilidad en estos hechos y te harás adjudicatario de unos beneficios que la misma ley contempla. ¿Para qué me voy a poner yo a inventar? Si es que la ley te da la salida, ¿por qué voy a arriesgar todo por una tontería de esas? Entonces, ustedes son periodistas y son acuciosos y han investigado muchas cosas en toda su vida. Hay que investigar la historia completa porque si das esa última, si tú sacas ese fragmento y cortas el que yo te doy y das el resultado, si tú echas el cuento del lobo y Caperucita, de esa forma termina siendo Caperucita la que se comió al lobo y es al contrario. Peinada número 5, entrevista en Blue Radio. Precandidato de la Espriella, varias cosas de las afirmaciones que usted acaba de hacer. Juan Manuel Santos fue elegido democráticamente por las normas de la democracia en las urnas, primero que todo. Segundo, usted dice que el presidente es un guerrillero, el presidente fue guerrillero y a través de un proceso de paz regresó a la vida civil. Entonces es una persona que está desmovilizada, que está en la vida civil desde hace muchos años, fue congresista y estaba dentro de las normas de la democracia. Y lo tercero es que la JEP está protegida por la Constitución. De hecho, precisamente para la creación de la JEP se entró en el bloque de constitucionalidad y por eso está la JEP. Y lo que usted dice de que no se ha dicho verdad, pues perdóneme, precandidato de la Espriella, con todo el respeto, pero creo que le falta información, porque si usted mira todas las que pueda, fíjese las distintas audiencias que ha tenido la JEP para que vea que muchas de las víctimas ya han recibido verdad sobre qué ha pasado en el conflicto. Entonces, eso, puede ser su posición ideológica, pero yo creo que las posiciones... mi nombre es Ana Cristina Restrepo. Ana Cristina Restrepo Jiménez le habla. Ana Cristina, encantado de saludarlo. Bueno, vamos por partes. Me alegra mucho que usted esté defendiendo el origen constitucional de la JEP, pero a usted se le olvida que la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no. El fast track que aprobó ese bodrio lo tramitó el señor Roy Barrett, conocido de autos, como decimos los abogados. Entonces me parece que usted tiene un doble rasero, porque usted plantea unos temas, pero frente a otros y bajo los mismos supuestos, entonces la Constitución no aplica. Que quede claro, la JEP tiene un origen espurio, que es la violación de la voluntad popular, y ustedes saben cómo torcieron eso en el Congreso y cómo lo hicieron en su momento en la Corte. Pero yo respeto su opinión. Si a usted le parece que eso está bien, ni más faltaba. Yo le estoy dando mi opinión, ustedes me preguntan. Y esos son los argumentos para acabar con ese directorio político de la JEP. Y lo voy a hacer, porque yo soy capaz de hacer lo que digo que voy a hacer. Segundo, usted dice que Juan Manuel Santos fue elegido por la vía democrática. Yo nunca dije que hubiese sido elegido por una vía antidemocrática. Dije que fue financiado por Odebrecht y sobre eso hay decisiones judiciales que espero usted conozca y que le dan asidero a su postura legalista y constitucionalista. Yo no estoy inventando nada. Es también un hecho probado que el señor Samper fue financiado por el cartel de Cali. Y yo no dije que el señor Petro sea un guerrillero, dije que había pertenecido a un grupo
guerrillero, que es ciertamente diferente. Pero respeto su opinión, y la democracia es tan linda que usted puede pensar eso y yo lo que estoy diciendo frente a una misma circunstancia. Fíjese, eso no se puede hacer ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, porque hay que pensar como piensa el régimen. Peinada número 6. Entrevista en la W. Bueno, doctor Abelardo del Espriella, quiero empezar por la pregunta obvia. ¿Cuál fue su relación con Salvatore Mancuso? No, pero déjame decirte algo antes, Lucas, porque lo han podido percibir los oyentes y quienes nos ven luego de que ustedes pusieron esos audios. Salvatore Mancuso no se refiere a mí en la comisión de ninguna actividad ilegal. Pero valdría la pena preguntarse a cuál de las dos entrevistas hay que referirse, porque una es la que está montada en el portal de ustedes y otra la que tiene el señor Daniel Coronel en su portal. Es decir, la misma entrevista fue editada 2 veces de diferente manera con las mismas preguntas. Eso me resulta un tanto extraño y particular y ya lo estoy investigando. Pero al margen de eso, en las 2 entrevistas, Salvatore Mancuso lo que dice es que tenía una relación de amistad y que nos conocíamos desde aquí, desde Montería, ciudad de la que ambos somos oriundos. Entonces, a mí lo que me molesta de todo esto es la mala leche de la W, de presentar un titular en donde se dice lo que dijo Salvatore Mancuso sobre Abelardo del Espriella, en vez de decir, no dijo absolutamente nada que incrimine a Abelardo del Espriella en la comisión de un delito, de uno solo, porque jamás he cometido ninguna actuación ilegal, ni con el señor Mancuso ni con nadie. Entonces, esa mala leche sigue hoy en esta entrevista, y perdónenme que se los diga, pero traen un cuento en donde él está hablando de otro tema y me traen a mí a colación, como si la propia respuesta de Mancuso no absolviera esas preguntas tendenciosas que se han hecho sobre mí. Entonces, fíjense ustedes, en las 2 versiones de la entrevista, el señor Mancuso no dice que haya cometido ningún delito o que haya yo tenido que ver con el cuento ese de la elección. Además, quiero decirles una cosa, yo no solamente tenía un amigo en esa terna, era más amigo todavía de Jorge Pretel Chalhú, que es mi paisano. El doctor Iguarán fue profesor mío. Y es mentira, y escúchenme, y es mentira que yo estaba con Iguarán. El amigo mío más fuerte siempre fue Pretel, que hasta último iba ganando esa carrera. Entonces, para concretar, y perdónenme, porque quiero ser enfático en esto, el mismo Mancuso ya contestó. Ahora Lucas me hace una pregunta. ¿Cuál es mi relación con Mancuso? Yo a Mancuso lo veía montar moto en el barrio en el que crecimos cuando él tenía 20 y pico años y yo 10 años, porque Salvatore Mancuso me lleva a mí 16 años. No teníamos oportunidad de ser tan cercanos porque la edad no lo permitía. Pero claro que le íbamos a ver montar moto, incluso él ni siquiera vivía en Montería, sino que venía de vacaciones. Y era un referente para nosotros, los muchachos del barrio, porque el tipo montaba moto súper bien y fue campeón, creo que de motocross. Volví a ver a Salvatore Mancuso, y se lo pueden preguntar a él, en la mesa de Ralito, negociando con el gobierno, porque yo fui miembro de la Comisión Civil Acompañante. Nunca durante su vida en la ilegalidad lo vi. Lo vi a mis 10 años, mis 9 años, 11 años, y lo volví a ver a mis 20 y pico años. Aquí hay que hacer una claridad. Usted, por supuesto, tendrá su opinión al respecto, pero es preciso señalar que la entrevista completa, sin ninguna edición, tal vez usted vio algunos fragmentos que estaban rotando en redes sociales, pero la entrevista completa ustedes la pueden escuchar en W Radio Colombia, ahí ponen el reporte Coronel y podrán escucharla para que saquen sus propias conclusiones. No es un tema de ustedes, y excúsame, no es un tema de ustedes. El señor Coronel tiene en su plataforma una entrevista diferente. Con edición diferente, ojo, en las 2. Por eso le digo, pero entonces las personas pueden escuchar la entrevista completa allí en esos canales de comunicación. Pero mire, doctor abogado Abelardo del Espriella. Termino esto porque me están cuestionando sobre algo. Entonces, yo solamente vi a Mancuso en Ralito ya negociando la paz. Y hay que decirlo, lo vi comprometido con la paz, más que cualquier comandante. Y a los otros comandantes de la autodefensa los conocí en Ralito negociando con el gobierno. Jamás en mi vida me senté en la ilegalidad con ninguno de ellos. Pude haberlo hecho porque soy abogado y ejercí el derecho penal por 23 años. A mí es el único tipo que le censuran siendo abogado. Yo me pude haber reunido con el que fuera, pude haber sido abogado el que fuera y no tendría problema ni penal ni disciplinario siempre y cuando no hiciera actividades o realizara actividades por fuera de mi rol de defensor. Entonces quiero dejar claridad en eso y se lo pueden preguntar a Salvatore Mancuso. Usted dice que lo vio durante su infancia, él era mucho mayor que usted y no lo volvió a ver nunca más hasta que se encontraron con ocasión de la mesa de Ralito. Ahora sí, su pregunta, Andrea. Sí. Así es.
Exactamente, y es que esto lo está trayendo a colación Salvatore Mancuso porque estaba hablando de todas las declaraciones que había dado y por eso el tema de la elección de un fiscal como Mario Iguarán, con supuesto apoyo de los... Espéreme un momento, sí, doctor abogado, abogado Velarde, pero permítame usted también hablar, porque es que usted está hablando, pero yo amablemente lo invité, fui yo y nosotros decidimos también invitarlo, entonces queremos escucharlo, por supuesto, pero esto es una conversación. Con eso. Sí, pero déjenme preguntarle. Miren, espéreme. Bueno, pregúntame, no pasa nada, listo. Pregúntame. Entonces, vamos a hacer contexto. Quiero preguntarle por esta siguiente versión que hay también ante autoridades y ante la Fiscalía, donde supuestamente en una contabilidad alterna de los grupos paramilitares, después de su desmovilización, hicieron un fondo común. Y ese fondo común habría financiado, supuestamente, según unas versiones de paramilitares, una fundación que usted presidió y que en ese momento lideraba cuando usted estuvo en la mesa de Ralito. Pero escuchemos este otro fragmento de esa entrevista, donde Salvatore Mancuso dice que ellos sí hicieron un aporte económico, pero que desconoce cómo se manejan las finanzas, porque eso lo hizo Ernesto Báez. Pero escuchemos, por favor, para que ya después usted pueda hablar. Peinada número 7. Entrevista en la W. Candidato de la Espriella, su crecimiento en redes es altísimo, pero también su pauta ha sido muchísima, millonaria. ¿No corre el riesgo usted de parecer más un fenómeno realmente de mercadeo, de publicidad, que de opinión? Juan Diego, yo no sé si lo tuyo es mala fe o desinformación, o la mezcla de ambas. Si tú consultas, el único que no ha pagado pauta soy yo. ¿De dónde sacas eso? ¿No? Estás mal informado. Lo que pasa es que la mala fe nunca te deja ver la realidad. Simplemente métete a internet, que eso es público. No he pagado un centavo, no he pagado... Varios informes periodísticos dan cuenta de eso. No, estás equivocado. Si tú me buscas un informe periodístico que diga que yo estoy pagando pauta, entonces yo me voy de la candidatura. No digas cosas que no son. Te invito a que dejes la mala fe por un segundo y a que consultes la realidad. No estoy pagando pauta. Claro que es mala fe. ¿Acaso preguntarle no, es mala porque fe? siempre preguntas de la mala fe, Juan Diego. Mira, revisa, no he pagado pauta. ¿Cómo vas a salir a preguntarme o cómo vas a dar por sentado que yo estoy pagando pauta cuando no la estoy pagando, hermano? Eso es mala fe o desinformación o la mezcla de ambas. No estoy pagando pauta, no tengo bodegas, no tengo bots, se llama fervor y hay gente a la que no le gusta que haya fervor por mí y hay gente que no puede soportar que haya pasión y fervor por este movimiento del tigre que hoy ha cambiado para siempre la política de Colombia. Consulta las fuentes. Precandidato de la Espriella, en esta encuesta que publica Inbamer también se habla de por quién nunca votaría. Y usted está de cuarto, muy cerca de la senadora María Fernanda Cabal, de Vicky Dávila. Eso sí, lo supera Iván Cepeda. Ese alto porcentaje que está en el 12,2%, ¿cómo lo va a contrarrestar usted? Ese alto porcentaje de rechazo, de personas que dicen que nunca votarían por usted. Pero concordamos en que soy el que menos rechazo tiene de los 4 que has mencionado, ¿verdad? Sí, de esos 4 es usted el que menos tiene. Pero bueno, después fíjate, de usted, ahí dice la cuánto, diferencia es abismal. Perdóname, porque por fuera... 4,9%. Perdóname, ¿cuánto dice el porcentaje de gente que no votaría por el señor Iván Cepeda? 23,9%. Por usted, el 12,2%. Ah, bueno, fíjate que ese porcentaje no se compadece con el resultado de segunda vuelta. Ahí hay un lío que tendrán que explicar los señores de Inbamer. Yo, por supuesto, sigo trabajando con propuestas. Yo he sido transparente con el pueblo colombiano y le he dicho cuáles son mis propuestas. He dicho que me voy a rodear de la mejor gente. Dios me ha dado la suficiente sabiduría y el suficiente discernimiento como para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Y es exactamente lo que voy a hacer. Con propuestas y con resultados, porque fíjate, es que el único que ha dado resultados aquí soy yo, porque yo vengo de la empresa privada y la empresa más importante que tiene un país es el Estado y ha venido siendo manejada por gente que nunca ha creado empresa, que nunca ha creado riqueza. Dicho de otra manera,
quien es hoy presidente de la República, en el sector privado no habría de seguro durado los 18 días que determina la ley. Sin embargo, en el sector público llegó a ser presidente de la República. Yo creo que el sector público necesita más empresarios y menos políticos. Sí, precandidato, a propósito de nuestro tema del día, quiero preguntarle por eso. Usted habla de propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas, por ejemplo, en temas que le preocupan a la ciudadanía en materia de salud, también propuestas sociales? Y es que se lo pregunto porque usted claramente logra capturar el voto antipetro y pareciera que precisamente estos sectores de derecha se han quedado en la crítica al presidente Gustavo Petro como principal bandera de campaña. Bueno, se ve que no has visto mis publicaciones y no has ido a mis reuniones porque yo he sido claro con respecto al sistema de salud. Mira, el sistema de salud no solamente tiene un problema financiero, que es la causa final, de más de 50 billones de pesos. El problema de salud hay que resolverlo con una ley de punto final. Yo soy capaz de sentar a todos los que participan en esa ecuación, a los aseguradores, a los prestadores del servicio, a los usuarios y a las entidades del Estado que intervienen en todo este asunto. ¿Para qué? Para buscar una ley de punto final. Pero esa es la consecuencia final, el tema financiero. Nosotros no teníamos el mejor sistema de salud del mundo, pero teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mientras que un usuario, por ejemplo, en Colombia le vale $720 al Estado colombiano, en Estados Unidos le vale $12.500 al año y en Italia, por ejemplo, le vale $12.000 al año. Hay que devolver el sistema a lo que estaba y llevarlo con las soluciones que se plantean a que sea un sistema de salud de talla mundial. Pero yo quiero irme a las causas primeras, como manda la filosofía. Si nosotros no tenemos una política pública de prevención que alimente correctamente a nuestros niños y que haga que el deporte sea una obligación, vamos a tener niños que en el futuro van a ser una carga para el sistema de salud. Esto tiene que ser visto de manera transversal y lo he dicho de todas las formas y en todas las intervenciones que he tenido. Y con respecto al tema social, que a mí me preocupa muchísimo, Colombia tiene mucha pobreza y sobre todo mucha hambre. Hay 12 millones de compatriotas que se van a la cama con una sola comida al día. En barrios de Barranquilla, en varios barrios pobres de Barranquilla, hay gente que cocina periódico. Eso no debería dejarnos dormir al resto de los 41 millones de colombianos que sí tenemos las 3 comidas. Hay que matar el hambre y para eso tengo un programa maravilloso en el que intervienen los empresarios. Mi principal preocupación son los pobres de Colombia. Pero para yo poder ayudar a los pobres, tengo que darles garantías a los empresarios colombianos, que somos los que generamos riqueza, sí. Y con el pago de esa riqueza es que se pagan los programas sociales. Candidato, hablando de plata, la corrupción, ese sin duda es el dolor de cabeza de Colombia, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. ¿Cuál va a ser su ruta para acabar con la corrupción que nos tiene ahogados? Juan Pablo, lo propuse hace 10 años. Hay videos míos de hace 10 años cuando por la cabeza ni se me pasaba meterme en la política. He propuesto un bloque de búsqueda anticorrupción, conformado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. Todo el mundo sabe quién le mete mano al presupuesto. Eso se nota en los carros, en los apartamentos, en los lujos. Los funcionarios corruptos entran con una mano atrás y otra adelante y a los pocos días tienen una vida absolutamente opulenta. Eso lo sabe la gente. ¿Qué necesitamos? Un bloque de búsqueda para eso, con una ley de extinción de dominio express que nos permita quitarles en 25 días los bienes a esos bandidos, a sus cómplices y a sus familiares. Eso requiere voluntad política. En este gobierno se habla de 90 billones de pesos en corrupción. Imagínense ustedes la gravedad de esa situación. Eso hay que combatirlo. Ese es un gran problema que tiene Colombia. Colombia tiene 3 grandes problemas, por solo mencionar unos. El primero es la inseguridad. Yo estoy obsesionado con devolverle
la libertad a través de la seguridad de Colombia, pero no negociando con bandidos, sino imponiendo la paz romana, la que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Recuperar el sistema de salud y llevarlo a que sea un sistema de salud de talla mundial. Y el tercero, la lucha contra la corrupción, que necesita voluntad política y mecanismos legales para extinguir en tiempo récord los bienes que son fruto del robo de la plata pública, tan sencillo como eso.